Y bienvenidos, soy el islandés y estoy aquí para hablar con ustedes sobre el idioma islandés y en este caso hoy sobre los casos gramaticales en islandés, que es la cosa que confunde mayoría a los extranjeros que van a aprender islandés, que asusta a muchos extranjeros que sí quieren aprender el idioma, pero escúchame, es en realidad, sin duda, más fácil que parece. Y vale, antes que yo empiezo, si ustedes escucharon el último video que yo hice, cuando yo estuve hablando sobre el idioma, yo no sé, yo estuve pensando en una cosa mientras estuve hablando y, am, vale, la independencia de Islandia estuvo en el 1944. Yo sabía eso, pero en el video por alguna razón uno dije 46. Uno estuvo tal vez pensando en Israel, pero porque Islandia reconoció la independencia y uno de los primeros países a hacer eso. Y así no sé, a veces uno les confunde, pero uno sabe que es 44. Vale, no importa, empezamos. Yo quiero hablar hoy con ustedes sobre los casos. Si es su primera vez escuchando eso, em, yo soy un islandés y yo hago estos videos en español, pero ya para ayudar a ustedes hispanohablantes a entender el islandés, especialmente gente que vive aquí, que vive en Islandia y, y tal vez no tienen la oportunidad de encontrar un islandés que habla español, que en realidad no son muchos, no son pocos, están creciendo la población que puede hablar español, pero aún no son tantos. Español es popular ahora, pero vamos a ver si siguiera popular. Vale. Em, Antes que empiezo, yo quiero decir a ustedes disculpa por el último video. Yo me dio cuenta que el audio era no tan bueno, o que yo estuve respirando un poco en el micrófono. Pero voy a tratar de no hacer esto en este video y vamos a empezar. Yo quiero hablar con ustedes sobre los casos gramaticales. Son cuatro casos gramaticales. Yo recomiendo a ustedes a ver el otro video porque yo hable sobre eso, cuando yo hable sobre el idioma. Pero vale, vamos a empezar. Hay cuatro casos gramaticales en islandés. Es el nominativo, acusativo, dativo y genitivo. Que en islandés se llama, el nominativo es nefnifall, nafn es nombre, þolfall, acusativo, þágufall, dativo y genitivo es el eignarfall en islandés. Y hay muchas maneras fácil como explicar eso. Esos casos nos ayudan a dar cuenta sobre qué estamos hablando, para ayudarnos a saber en qué sentido había una cosa también. Por ejemplo, en islandés, en español, por ejemplo, en islandés hay, por ejemplo, los artículos hacen eso de, los artículos gramaticales son una de las cosas que hace islandés parece como más confuso que es. Por ejemplo, yo hablé en el otro video que el id, eso es neutral. In o an, eso es masculino. Más que todo el in. Y an y n, eso es femenino. Esos
Esas, y se van detrás la palabra en islandés, no como en español. En español ustedes digan el hombre. En islandés es como ustedes digan hombre él. Así tú digas en islandés, yo conozco el hombre, sería ég þekki mannen. Y eso es ég, yo, þekki, conozco, man, hombre, in. Y in es él. Y eso puede parecer intimidante, pero escucha, no es. Todo es más fácil que parezca. Y como lo puedo explicar por ustedes. Y también el artículo se pluralizaba como en español. Ustedes digan, por ejemplo, la mujer y las mujeres. La mujer y las mujeres. Sí, la y las. Yo quiero seguir hablando sobre el hombre, como la palabra hombre declina, porque vamos a hablar de eso. En islandés es igual. Es igual en español, que el artículo se pluralizaba. Así, el hombre y los hombres es igual. Como en español, hombre cambia para mostrar que es plural. Hay idiomas que no hacen eso. Si ustedes no saben, hay idiomas que no hacen eso. Solo digan mucho hombre, por ejemplo. Pero vamos a seguir, o digan hombre, hombre. Vamos a seguir hablando. Ustedes digan en español los hombres. Y en plural el hombre. En el plural se cambia. Ustedes pongan el vuelve los y hombres. Y hombre vuelve hombres. Con S. Es igual en islandés. Solo es al revés. En islandés tú digas ég þekki mann. Como yo dije, yo conozco un hombre. Ég þekki mann. Ég þekki mann. Ég þekki mann. Pero si vamos a decir los hombres, porque, ¿vale? Los hombres se vuelve men, man vuelve men, parecido al inglés, man y men. Men, irnir. Men, irnir. Men, irnir. Es men, hombres, irnir, los. Y al final, así ustedes dijeran, discúlpame, gente. Es que, discúlpame, no es así. Es que, disculpa, yo estuve pensando lo diferente. Es que Mennirnir, es así, pero en el frase que yo voy a decir, porque en el frase que yo voy a decir se va a declinar, el caso va a cambiar. Así, ustedes van a ver, yo conozco los hombres, vuelve ég þekki mennina, ég þekki mennina. Y la cosa es, si es sin el artículo, es mennirnir. Eso es, discúlpame, es el plural, mennirnir. Men, pero mennirnir. Para un lucillo dijera, los hombres están llegando, mennirnir era coma. Porque estamos hablando sobre los hombres, es mennirnir. Pero en este caso es mennina. Y porque mennirnir, porque men, y cómo uno explica eso, vale, es así. Men es el plural. Disculpe, es el singular. Primera vez vamos a hablar sobre cuánto está sin el artículo. Así es, men. Pues yo dijera para men, esos son hombres. Y þekki men, yo conozco hombres. Ég med mönnum, yo estuve con hombres. Þetta hús manna, eso es la casa de hombres. Y eso es todo en plural, todo está en plural. Pero ahora vamos a hablar con el artículo.
Así recuerdan, yo hablé de men, mönnum, manna. Y þetta eru menn, esos son hombres. Menn eru að koma, hombres están llegando. Ég var með mönnum, yo estuve con hombres. Þetta er hús manna, eso es la casa de hombres. Ahora vamos a hablar con el artículo, y es en la misma orden. Y así men, por ejemplo, men sería de mennirnir, con artículo. Men de mennina, mönnum, mönnunum, manna, mannana. Pero vamos a seguir hablando. Con el artículo. Þetta eru mennirnir. Eso es en el nominativo. Así, esos son los hombres. Ég þekki mennina. Yo conozco los hombres. O los hombres están llegando sería como... No, vamos a seguir hablando. Ég var með mönnum. Yo estuve con hombres. Yo var með mönnunum. Yo estuve con los hombres. Þetta er hús mannanna. Eso es la casa de los hombres. Por ejemplo, yo creo que yo tomé un mal ejemplo con el þágufall. El þágufall, eso es el dativo. Porque yo debería de ser, no, los hombres están llegando, menn eru að koma, porque sería más como nominativo. Debería más decir, para hablar en dativo, þágufall, es decir, ég þoli ekki mennina. Así, por ejemplo, hún talaði við mennina. Ella hablaba con los hombres. Hún talaði við menn. Ella hablaba con hombres. Y es porque se llama el dativo. Ustedes escuchan que eso es como es algo que ella ha hecho en un periodo, por ejemplo. Vale, yo quería hablar, eso era hombres en plural. Yo quería hablar de eso porque eso puede parecer confuso y yo entiendo si parece, pero es más fácil que es. Miran siempre cuando ustedes leen islandés, actúan como los artículos son otras palabras, porque son otras palabras, aunque están juntados con la palabra, son en realidad otra palabra. Y así yo recomiendo que ustedes escriban como men y un punto y después irnir. Y men.ina y mön.önum y man.anna. Pero yo recomiendo a ustedes no preocuparse tanto de eso, que yo recomiendo, si yo estaría aprendiendo islandés, yo estaría un estudiante en un caso hipóticamente, un caso hipótico, porque yo en ciertas maneras he tratado, ha hablado como un polaco no tan bueno, pero en polaco existen esas declinaciones también, esos casos gramaticales, ellos tienen ocho casos, pero no tienen el artículo. Y eso es la diferencia entre, por ejemplo, polaco e islandés y mayoría de los idiomas eslávicas, lado de idiomas nórdicas. Y también germanas en general. Pero, disculpa, pero vamos a seguir hablando. Pero si yo estuviera como hablando aprendiendo islandés, yo recomiendo a ustedes a hablar en el nominativo, porque ustedes tienen que usar el nominativo cuando ustedes digan eso es tal cosa, eso es eso es una casa, eso es un hombre. Siempre es el nominativo, porque ustedes están poniendo un nombre a una cosa, por ejemplo. Y
Generalmente cuando hablan sobre una cosa, como ustedes ven, el Zauberfall, el dativo, yo recomiendo que ustedes hablen en dativo y el, déjenme ver, en el acusativo y el dativo, así, nominativo, acusativo, dativo. El genitivo, no les preocupa tanto de eso. Es mayoría del tiempo, yo sé que es mal islandés, pero yo recomiendo generalmente que ustedes pongan como un S detrás las palabras, como en inglés, ustedes digan, por ejemplo, esto es la casa de Halldór. Ustedes dijeran, þetta húsið hans Halldórs. Ustedes escuchan que yo puse un S detrás de Halldórs. Vale. Eso es porque hay algunas formas del genitivo en islandés. Pero ustedes podrían decir, þetta húsið hans. Eso es la casa de... Þetta húsið hennar Beggu. Becca es una... No es tanto un nombre, es más un apodo. Pero þetta húsið hennar Berglindar. Berglind es un nombre, es la casa de Berglind, pero Berglindar, con AR. No preocupa, mira, no les preocupa de eso. Y otros nombres que solo terminan con A. Por ejemplo, Ingve, esta es la casa de Ingve. Pero ustedes digan, þetta húsið hans Ingva. Y generalmente ustedes digan Hans. Y esa palabra Hans quiero decir de tal persona. Ustedes digan eso, húsið hans Ingvar. Es como en español, es la casa de Ingvar. Pero ustedes tienen en idiomas germanas, como el inglés también, ustedes tienen poner una letra detrás el nombre para mostrar que es la casa de tal cosa. Aun si ustedes dijeran Hans, que es como de. Así, esto es húsið, casa o la casa, Hans de Halldórs, porque Halldór. Pero yo recomiendo que ustedes no les preocupa tanto de eso y traten a decirlo como en inglés, como con un S, porque otros no, como en inglés sería como this is Chris's house, this is Stephen's house, this is Reggie's house. Es parecido en islandés, solo que ustedes digan de también, como Hans. Húsið hans Stefáns, húsið hans Halldórs, húsið hans Eyjólfs. Y con otros nombres, por ejemplo Berglind, húsið hennar Berglindar. Húsið hennar Ragnheiðar. Húsið hennar húsið hennar Fjólu, vale, pero Fjóla es otro nombre. Pero ustedes escuchan Berglind, Hallgerður, se terminan dos con ar. Y son para nombres femeninos. Y los dos tienen tres como vocales. Ragnheiðar, Berglindar. Si Berglind, vale, Ragnheiður es otra, pero Ragnheiðar es más. Vale, vamos a seguir. Así, yo recomiendo que ustedes hablen en nominativo, acusativo, más que todo nominativo y acusativo. El dativo es muy parecido al acusativo muchas veces. Yo sé en esos casos que yo demostré el plural de la palabra hombre, el nominativo y el acusativo parecieron más, men, por ejemplo, era men.
pero diciendo generalmente es como con acusativo. Es muy fácil de recordar eso. Acusativo y dativo es como ustedes están hablando sobre una cosa. Por ejemplo, yo digo, "Detta är maður", eso es un hombre. Y yo hablo sobre un hombre, y es que man, yo conozco un hombre. Y yo dijera, por ejemplo, bueno, vamos a ver, detta är maður en nominativo, eso es un hombre. En acusativo estoy hablando sobre el hombre, así yo dije, man, yo que man, yo conozco un hombre, y var med manne, y el lappa med manne, yo estoy caminando con un hombre. Cuando esté el hombre, es mans. Pero ustedes ven, mother, estoy diciendo eso es el hombre o un hombre. Y cuando yo hablo sobre el hombre es man y manne. Y eso es en singular. Y hay una cosa muy importante para ustedes a saber cuando van a hablar islandés. Y eso es que en islandés no existe esos artículos que hay en español e inglés que digan una cosa. Por ejemplo, eso es un hombre. Eso es, ella es una mujer. Ese uno y una. Yo conozco algunos hombres. Vale, pero que yo quiero decir que en islandés eso no existe. O como digan en inglés, this is a house, this is a man. Y eso, a y eso, un en español, eso significa una cosa. Ustedes están hablando de una cosa. Eso es un carro, por ejemplo. Eso es miles de ejemplos. La razón por qué eso no existe en islandés, así como un artículo, es porque en islandés eso está en los casos, es en la gramática. Eso es más fácil que parece. Pero cuando ustedes digan mother, þetta er maður, eso es un hombre, o literalmente eso es hombre un. Lo que ustedes ven cuando ven la palabra mother, el parte detrás la palabra ur, ur. Eso muestra que es una cosa, es un hombre. Y ustedes no les toca decir una cosa. Y siempre ustedes no van a ver eso, más que todo en palabras extranjeras. Y eso y por esa misma razón, ellos quieren, en islandés, no quieren como coger palabras extranjeras, porque eso hace el idioma en realidad más complicada. Por ejemplo, la palabra auto en islandés. Hay una palabra por auto islandés, es bifreið. Bifreiðin. Es femenino. Pero gente usa tal palabra más por como estaciones de arreglar los carros, se llama bifreiðaskoðun. Y todo el mundo usa esa palabra, bifreiðaskoðun. Y todos saben que es bifreið, es un auto. Pero la palabra como coloquial, que es más usada, es de danés. Y tal palabra danesa salió de alemán. Y tal palabra en alemán era de latín, yo imagino. Y esa es la palabra automóvil que llegó en danés y volvió bil. Y en islandés se volvió bíll. 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 Es fácil de recordarla. Recuerda como bip bip, bíll. Y esa palabra es masculina, bíllinn. Y cuando digas eso es un carro, digas þetta er bíll. Eso es carro. Þetta er bíll. Y porque estás hablando de una cosa en nominativo, no te tocaría decir un, como en español o inglés. Y sí, eso parece complejo porque mother y bíll, todos son masculinas, pero suenan tan diferentes. Hay algunas palabras así en islandés, pero ustedes tocarían ver que bíll es una palabra ajena del islandés, de danés, y por eso se parece así. Pero no les deja eso a asustarles o confundirles. Se va a volver más fácil con el tiempo.
porque vamos a coger otros ejemplos del inglés. Por ejemplo, mother, staður es el lugar, staðurinn, el lugar, staður, mother, galdur, es mágica. Hay tantas palabras. Einfaldur, como alguien es simple. Hay muchas palabras. Y si vamos a hablar otra vez de palabras ajenas o extranjeras, por ejemplo, un hombre que es simple, o como un hombre como quien es como un poco tontico, que es, sí, como una persona como un poco tontica, se llamará, la mayoría de la gente digan como unas palabras un poquito feas en islandés, que son, por ejemplo, hálfviti, fáviti, ¿vale? Hálfviti es medio sabio y fáviti también poco sabio, pero simple es una palabra extranjera del inglés, como simple, y simple como pit, en ese caso es masculino. Fitl es elefante, yo creo que eso salió de árabe, porque en árabe digan pil, y sí, fitlen es también masculino. Titl, un negocio, es de deal en inglés, que es como un negocio, deal, deal, y titl en islandés. Hay tantas palabras, tantas. Skritl, pero esa es una palabra islandesa, skritl. Skritlen, eso es como la gente cualquiera, como la gente normal, por así decirlo. La gente normal ineducada, sí, es una palabra islandesa que solo es skritl. Y vale, pero esa palabra es islandesa y las otras palabras extranjeras sigue la gramática de tal palabra. Ok. Pero yo quería hablar de eso. Y también quiero hablar de otras dos palabras que yo quiero, una cosa que yo quiero decir a ustedes antes que yo vengo a hablar de Broke y Book, que es libro, Europa Interior y libro. Es, la palabra es que ¿cómo les explico? La palabra, si las palabras, hay una regla muy fácil de recordar. Si las palabras rimaban en islandés, generalmente tienen la misma gramática, generalmente. Pero cuídense porque a veces, muy poquitas veces, palabras femeninas o neutrales van a parecer, van a, van a ser tal vez masculinas a veces. Pero generalmente hay una súper lógica con el islandés. Y así cuando ustedes ven las palabras, por ejemplo, bók, que es libro, y brók, que es ropa interior. Vale, hay otra palabra por ropa interior que es nærföt, pero brók están bien igual. Ustedes pueden usar los dos, no hay ningún problema. Brók es más usado en Akureyri. En Akureyri, Akureyri tiene su propio dialecto, como no es tan, es como una manera de hablar que es más antigua, mejor en realidad, pero vale, vamos a seguir hablando de Broke. Folk y Broke, yo hablaría de dialectos o cosas así de islandés más tarde, pero ahora vamos a hablar de Folk y Broke. Ustedes ven esas palabras, tienen los mismos casos gramaticales, parecen iguales y porque rimaban, tienen las mismas reglas, con los artículos o solas, en plural o singular. Y generalmente esa es la regla en islandés. Y por eso, con el tiempo, yo recomiendo a ustedes aprender algunos casos, como un caso masculino, otro caso
femenino y otro caso neutral. Aprenden los casos gramaticales. Yo voy a dejar un link allá para seguir, y ustedes pueden ver esa página. Se llama maulet.es o malit.is en español. Y sí, esas son las cosas del islandés. Y mira, hay palabras a veces que uno nunca ha escuchado y no sabe cómo declinar, pero no les preocupa. Esas reglas antes estuvieron en inglés, estuvieron en español. En realidad, en español ustedes lo ven mucho en los verbos. Ustedes declinan los verbos, por ejemplo, más que en islandés. Eso es de futuro y eso, pero islandés tienen eso de verbos fuertes y verbos suaves que ustedes no tienen. Vale. Esos son yo quería solo hablar de los casos de nominativo, acusativo, dativo y genitivo. En islandés se llama nefnifall, þolfall, þágufall, eignarfall. Fall quiere decir caída, porque estás como cayendo las palabras en una manera como en la boca, no sé. Pero en islandés, cuando gente habla de declinar palabras, hablan de beygja, a girar, como a girar un carro, o sí, girar, sí. Pero en español es declinar. Y si usted no entiende eso, si usted no entiende muy bien sobre qué estoy hablando, no te preocupa. Mira, cuando ustedes van a aprender un idioma, eso es saber de nombres gramaticales y todo eso, ayudará a ustedes a entender más fácil las cosas, pero a entender, mira, bebés, niños no saben esos nombres gramaticales y aún aprenden idiomas ajenas. Es lo mismo, aprender un idioma es como aprender algo técnico. Con el tiempo ustedes van a estar hablando antes que ustedes lo saben, o antes que ustedes lo sabrán. Y, y, y si estás en ese camino, mira, yo quería hablar de eso, sobre eso con ustedes, porque yo sé que esos casos, esos casos gramaticales son intimidantes, que usted tocaría aprender tantas palabras por algo que solo es una palabra en su idioma. Pero no es así. Y yo voy a coger un último ejemplo ahora. Y si quiero mostrar eso a ustedes. Quiero hablar con ustedes sobre la palabra gato. Hay una cosa horrible que el sistema educativo por extranjeros, que enseñó a extranjeros a hablar islandés, más que todo a través del inglés, hizo. Ellos hicieron un error enseñando a extranjeros que querían aprender islandés y dijeron como una mentira, que dijeron que hay 16 formas de la palabra gato en islandés. Y eso no es verdad. ¿Cuántas formas hay de gato en islandés? Vale, en singular. Mira, vamos a hablar de la palabra gato en español. En español ustedes digan gato y gatos. Así hay dos formas de la palabra gato en español. Pero sí, en singular y plural. Pero si vamos, pero si cogemos el artículo, así, el gato y los gatos, de repente, con el artículo y sin el artículo, hay 4 formas de la palabra de gato en español. ¿Eso es verdad? No, no es verdad. Aún solo hay dos formas de la palabra gato, en singular y plural.
Si solo hablamos del singular, solo hay una forma de la palabra gato en español. En islandés, con los casos gramaticales, hay como 4 formas. Es la misma palabra, como yo dije a ustedes, solo que se declina 4 veces. Así, solo piensan que por cada palabra hay como tal vez 4 formas de la palabra. Y eso es en realidad. Así, si alguien dijera cuántas formas hay 4. Así que, ¿sobre qué gente están hablando cuando digan 16 formas de la palabra gato? ¿Sobre qué están hablando? Ellos están hablando con el artículo. Porque si pongamos el artículo solo detrás, el artículo solo se va detrás, no se cambia la palabra gato. Por ejemplo, vamos a hablar. Ahora vamos a hablar de cada palabra, de cada caso. Köttur, eso es gato. El gato, kötturinn. Solo pusimos en detrás. Kött, en acusativo. Köttin, también el gato, con el artículo. Y en dativo, kätte, con el artículo, kättinum. Y el genitivo, kattar, y con el artículo, kattarins. Ustedes ven, la palabra no se cambió, solo ustedes pusieron 4 artículos detrás. Y el artículo son en, unum y ins. Así, en realidad, solo en realidad solo hay 3, porque es el mismo sonido en el nominativo y en el acusativo, que es en. Pero y después hay otros 2 que son num y ins. Pero en plural. Y obvio, la palabra se cambia 4 veces en plural, por los 4 casos. Kettir, ketti, köttum, katta. Y con el artículo es, por ejemplo, kettir sería kettirnir, ketti sería kettina, köttum sería köttonum y katta sería kattana. Las palabras no cambian, solo pusieron los artículos detrás que son ner, ena, disculpa, que son ner, na, unum, ana o na. Así ustedes ven, si en realidad yo dijera mira, hay solo 4 formas en el singular y 4 formas de la palabra en plural. Así en realidad solo 8. Pero ustedes deberían también ver el singular y el plural como otras palabras. Pero y los otros 8 solo son artículos. Y hay la misma regla. Recuérdense que yo les dije, hay la misma regla por las palabras como que se rimaban. Si palabra que se rimaba con köttur se declinaría igualmente, de la misma manera. Por ejemplo, yo tengo la palabra acá que es nötter. Nötter es como como el mundo, la planeta, o algo algo circular. Por ejemplo, tenemos nötter, nähti, nahtar, nähtir, nähti, nöhtum, nahta. Y con el artículo, nöhturin, nöhtin, nähtinum, nahtarins, nähtinir, nähtina, nöhtunum, nahtana. Mira, se rimaba de la misma manera que gato, köttur. Así sí, mira, solo vamos a coger cada palabra. Köttur, nöttur, kött, nött, ketti, netti, kattar, nattar. En plural ahora. Kettir, nettir, ketti, netti, köttum, nöttum, katta, natta.
Y con el artículo, kötturinn, hnöttunum, köttin, hnöttin, kettinum, hnettinum, kattarins, hnattarins, kettirnir, hnettirnir, kettina, hnettina, köttunum, hnöttunum, kattana, hnattana. Mira, Island, yo quiero que ustedes saben eso. Islandés es en la lista con los idiomas más poéticas del mundo, como farsi o persiano, iraní, como el idioma que es más poética del mundo. Pero islandés está en la lista y si las palabras rimaban, eso, generalmente van a declinarles la misma manera. Eso no quiero decir que hablamos con tantas palabras todos los días. Mira, no hay nada para preocuparse. En realidad, si ustedes aprenden islandés, ustedes van a saber una cosa. Los islandeses generalmente, porque es una Islandia tiene una población como que mayoría de la gente tiene 38 años. En Polonia, por ejemplo, es más, es 44. Los islandeses generalmente no hablan tanto. Pero a veces tú vas a un trabajo y nadie diga buenos días. En otros trabajos todo el mundo diga buenos días. Pero yo siento que la mayoría de la gente no digan buenos días ni nada. Solo están en como su mundo, por decirlo así. Eso podría ser grosero para ustedes o por alguien de otro país, pero en Islandia no. En Islandia gente no piensa tanto en esas cosas como cordiales, porque eso había una colonia. Islandia era, gente no sabe si era una colonia o un territorio, de Dinamarca, pero Islandia era, porque no había tanta como gente de clase alta o lo que sea, porque eso era como una isla de pobres, gente no dijeron como muchas cosas como no existía como por ejemplo en el Reino Unido y otros países cuando gente eran como muy, muy cordial y amable, porque mayoría de la gente solo encontraron los mismos vecinos todos los días, hablaban con ellos y mucha gente no salieron a tantos lados. Gente solo estuvieron tratando de sobrevivir en la isla. Eso no había como un país. Los otros países de Europa, por ejemplo como España, que tenía colonias en todo el mundo. Había un país que por ejemplo sufrió mucha hambruna y muchas cosas así. Y así por esas mismas razones la gente no pensaban como tanto en esas cosas, que lo vieron muy trivial y muy pretencioso. Es que gente generalmente les van a decir cuando ustedes hablan porque los islandeses son así o en esta manera o lo que sea. Porque eso pasa a los extranjeros cuando vengan por Islandia. A muchos. Pero en mi experiencia leyendo muchos libros, antiguos libros que muchos islandeses no leen, eso no es 100% de verdad. Porque en Islandia, antes, como en español, ustedes digan, ustedes digan el usted a las personas como ajenas o desconocidas. Van a usted dar a los demás. En Islandia también gente hicieron eso. Y en mayoría de los países nórdicos también en sueco. Solo dijeron ir. En islandés dijeron una forma de
de la palabra que generalmente es el tú más íntimo, o como el tú el más cercano, como en español existe el tú a desconocidos y como ustedes digan, por ejemplo, tú, tú me conoces, pero cuando ustedes aman o odian a alguien, ustedes digan te odio o te amo, el te. En instantes es parecido, pero hay tres formas de esa palabra. Hay el tú, al completamente desconocido. O como cuando digas, la gente lo diga más también la gente en la casa, pero la gente lo digan, cuando tú quiera, que estuviste haciendo, por ejemplo. Pero la gente digan, me healthier, yo puedo estar contigo. Me messier, puedo estar con ustedes. Pero cuando digas algo, por ejemplo, yo te amo, yo te odio, y älskar thig, y hata thig, ese thig es el más personal. Pero el thier, ese que es como como no, es como no tan lejano hasta alguien, pero es como en el medio, el thier. Voy a verme thier, puede estar contigo. El thier volvió como el usted en islandés, pero antes había una forma en el islandés que eran como de dos. Por ejemplo, como el plural como doble o dual. Yo creo que en inglés se llama dual form. En español es la forma doble o forma dual que, por ejemplo, cuando estás hablando solo con dos personas, ustedes dijeron thier o thid, y cuando era más gente se volvió, cuando era una persona había thid y más era thier, algo así. Y ese thier, gente lo dijeron a los que habían como a las personas que ellos no conocían. Pero ¿qué se decir ¿Cómo está usted? ¿Qué tal usted? ¿Qué decir quiera que usted está haciendo? ¿Sabes qué decir han? Usted le conozco. Y cuando les conocieron dijeron tú. En Islandia casi nadie usa eso. Los jóvenes en Islandia pueden ser un poco ignorantes y no saben nada de eso, generalmente. Y, y a veces encuentras viejos que sí recuerdan esa época y digan tú, hey, tú, partiguera, hey, tú, ¿qué estás haciendo? Hey, tú, cotinga, usted venga por acá. Ese tú, y lo diga en el tú como en una manera tal vez más grosera. Pero no dejen eso a molestarles o preocuparles en su aventura, aprender un nuevo idioma, en este caso el islandés. Y ya, eso es todo que yo quiero hablar con ustedes hoy. Y como yo han dicho antes, no soy ningún profesor ni nada así. Yo solo hablo el español y yo sé mucho no en una manera profesional, pero yo soy un poquito pilo con los idiomas y yo hablo español y yo vi como no habían tanta información en castellano, así quería como hacer mi parte, básicamente. Y yo creo que voy a mirar más en libros de islandés y tratar de enseñar islandés como en una manera más sana. Yo sé que islandés puede parecer muy intimidante. Si ustedes hablan inglés, el inglés el inglés puede ser dos cosas por ustedes. Una súper buena ayuda porque islandés es muy parecido al inglés, más que mucha gente piensa o muchas personas. Por ejemplo, en todos los otros idiomas nórdicos, ellos digan, jag har ett hus, yo tengo una casa. Jag har en bil, yo tengo un carro. El har es a tener. Pero en islandés, vale, hay una palabra que es au, yo, au, yo en bil, yo tengo un carro.
Pero hay otra que es Hef, Hef, que es parecido en alemán es haben, haben. En inglés es half, en islandés es hef, half and hef. Pero si yo dijera no. Ustedes han visto la película, es casi como en inglés. Have, have you seen it? Vale. Yo no voy a molestar a ustedes más sobre esas cosas. Yo sé, no sé, pero tal vez a las últimas, sí, no vale, no quiero hablar más. Yo siento que es bastante hoy. Y es chévere hablar con ustedes sobre el idioma. Yo espero que ustedes hacen bien. Si ustedes viven en Islandia, y sí, y eso, yo espero lo bueno por ustedes, la mejor suerte y todo. Por ejemplo, ahora hay mucho venezolano en Islandia. Hay mucho venezolano en Islandia, ¿ya? Y yo sé que muchos quieren aprender el idioma. Vale, eso es todo. Chao. Bless, bless.